Probablemente imaginas un submarino como algo lento y silencioso, un tubo de metal deslizándose por la oscuridad, moviéndose como si intentara no perturbar nada. Y si alguna vez has visto una película de guerra, lo has estado imaginando completamente al revés. Porque los submarinos no disminuyen la velocidad cuando se sumergen. Aceleran de manera dramática. Cuanto más profundo van, más rápido pueden moverse. Y la razón no tiene nada que ver con el propio submarino. Tiene todo que ver con otra cosa. Nunca has pensado en lo que realmente hace la superficie del océano a cualquier cosa que intenta moverse a través de ella. ¿Por qué ir más profundo te haría más rápido? ¿No se supone que el agua es más difícil de atravesar que el aire? ¿Qué está pasando justo en esa línea de agua de la que nadie habla? ¿Y por qué los submarinos parecen puros gordos en vez de flechas aerodinámicas? ¿Y por qué esa forma solo empieza a tener sentido cuando están completamente bajo el agua? Aquí está el asunto. Un submarino en la superficie en realidad aún no es un submarino. Es solo un barco de forma extraña. Está atrapado luchando contra dos mundos completamente diferentes al mismo tiempo, una parte empujando a través del agua y otra arrastrándose por el aire. Y ese límite entre ambos es uno de los entornos más duros de toda la física. La superficie del océano no es tranquila, es una zona de guerra entre dos medios completamente diferentes. Y cualquier cosa que intente moverse por ahí paga un alto precio solo por existir en ese lugar. El error que comete la mayoría de la gente es pensar que más agua equivale a más resistencia. Esa lógica tiene sentido por experiencia. El agua se siente densa en comparación con el aire. Correr es más fácil que nadar. Y tu instinto dice que el agua más profunda significa más cosas que atravesar. Pero esa lógica no funciona con los submarinos, porque los submarinos no solo están nadando a través del agua, están navegando un problema de frontera. Y es esa frontera, no el agua en sí, el verdadero enemigo de la velocidad. Elimina la frontera y todo cambia. Ahora, aquí viene la parte extraña. En realidad, hay dos tipos completamente diferentes de resistencia que actúan sobre cualquier barco en movimiento, y la mayoría de la gente solo piensa en una de ellas. La primera es la resistencia por fricción. Eso es el agua frotando contra el casco mientras se desliza. Es real. Te cuesta energía, pero es manejable. Piénsalo como deslizar tu mano lentamente sobre una mesa. Algo de fricción, algo de resistencia, pero puedes lidiar con ello. Esta resistencia depende de cuánta superficie tiene tu casco y de qué tan rápido te mueves. Y el segundo tipo se llama resistencia por formación de olas. Y esta no juega limpio. Cuando un barco se mueve por la superficie, su casco divide dos medios diferentes, agua densa abajo, aire ligero arriba. Esa división crea olas. Una gran ola de proa que se curva al frente y un revoltijo de estela en la parte trasera. Y aquí está el asunto con esas olas. La energía que se utiliza para crearlas se pierde para siempre. No empujó el barco hacia adelante, no fue a ningún lugar útil. Simplemente se convirtió en agua moviéndose de lado, irradiando hacia afuera y desvaneciéndose en el océano abierto. Eso es la resistencia por formación de olas. Y la parte brutal es que, cuanto más rápido vas, peor se pone. La resistencia por formación de olas no crece al mismo ritmo que tu velocidad, crece mucho más rápido. Así que, cuanto más potencia le metes, más energía desperdicias en la estela. En cierto punto, los barcos que no van en superficie literalmente chocan contra una pared. Una velocidad que apenas pueden superar, sin importar cuántos motores agregues, porque están gastando casi toda su potencia solo para escalar su propia ola de proa. Esa pared es exactamente lo que un submarino escapa en el momento en que se sumerge bajo el agua. No hay una frontera entre el aire y el agua, no hay superficie que dividir, ni ola que formar, alimentar y desperdiciar energía. La resistencia por formación de olas cae a cero. Y de repente, lo único que te frena es la fricción, que un casco liso en forma de lágrima maneja de maravilla. Sumergirse no añade un nuevo obstáculo, elimina el peor de todos. El océano deja de ser el enemigo y se convierte en la autopista. Esta es la parte que todos pasan por alto al comparar submarinos con buques de guerra de superficie. Un destructor moderno es en realidad más rápido que un submarino en la superficie. Está construido largo y estrecho, con motores enormes, específicamente diseñados para atravesar esa frontera entre el aire y el agua tan eficientemente como sea posible. En la superficie, el destructor gana fácilmente. Puede alcanzar 30 nudos o más.
Un submarino en la superficie se mueve como un dirigible, tratando de competir en una carrera de botes. Torpe, con mucha resistencia, alcanzando un máximo de entre 12 y 15 nudos. Pero una vez que el submarino se sumerge, salta a 25, 30 nudos o más, mientras el destructor sigue atascado luchando contra su propia estela, sin forma de evitarlo. La forma del submarino es una desventaja sobre el agua y un superpoder bajo ella. ¿Y si vas en la otra dirección? Submarinos de investigación civil, del tipo que los científicos usan para estudiar los fondos oceánicos profundos. Ellos sacrifican completamente la velocidad a cambio de la capacidad de sobrevivir a presiones aplastantes. Se mueven a paso de caminata, quizá 3 o 4 nudos, pero pueden alcanzar profundidades que doblarían a un buque de guerra como una lata de refresco vacía. Misión diferente, diseño diferente, la misma física dirigiendo todo el espectáculo. La razón por la que esta diferencia de velocidad importó tanto en la historia es casi increíble cuando escuchas los números reales. Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes U-Boot eran las armas más temidas en el Atlántico. Cazaban en manada, hundieron miles de barcos, y durante un tiempo estuvieron cerca de cortar por completo la línea de suministro de Gran Bretaña. Pero aquí viene la parte asombrosa. Bajo el agua, un U-Boat solo podía alcanzar unos 7 nudos, aproximadamente 8 millas por hora. Los convoyes de barcos aliados promediaban 9 nudos. Eso significa que los U-Boats literalmente no podían perseguir a sus objetivos mientras estaban sumergidos. Eran más lentos que los barcos de carga a los que cazaban. Así que toda su estrategia de ataque tuvo que construirse en torno a esta única debilidad. Salían a la superficie con motores diésel para adelantarse mucho al convoy. Aprovechaban la ventaja de velocidad en la superficie para superarlo, y luego se sumergían y permanecían completamente quietos, esperando a que los barcos pasaran justo por su trayectoria. Toda la batalla del Atlántico. Miles de barcos, millones de toneladas de comida, armas y combustible. La guerra se decidió por esa diferencia de 2 nudos. En 1943, ingenieros alemanes inventaron el Schnorkel, un tubo para que los U-Boot operaran sus motores diésel bajo la superficie sin emerger. Esto aumentó mucho su autonomía bajo el agua, pero no resolvía el problema de la velocidad. Seguían siendo lentos bajo la superficie, seguían siendo ruidosos acústicamente, seguían siendo vulnerables. No fue hasta la década de 1950, cuando la energía nuclear llegó a los submarinos, que todo finalmente cambió. Un reactor nuclear funciona indefinidamente sin necesidad de aire, sin necesidad de salir a la superficie para repostar. Ya no era necesario ser rápido en la superficie en absoluto, y esa es exactamente la razón por la que los submarinos militares modernos parecen torpedos hinchados en lugar de largos y elegantes cigarros. Están diseñados completamente para el rendimiento bajo el agua porque la superficie dejó de importar. Has estado viendo esta física toda tu vida y nunca le habías puesto un nombre. Esa estela en forma de W detrás de cada barco que has visto desde un muelle, un ferry o una playa, es la resistencia por formación de olas hecha visible. Y aquí viene la parte que parece inventada. Esa estela siempre tiene el mismo ángulo. 19 grados y medio. No importa si es un kayak o un portaaviones. No importa qué tan rápido o qué tan lento vaya. El mismo ángulo cada vez, porque la física no se preocupa por el tamaño del barco. Cuando una lancha rápida se eleva y comienza a deslizarse por la superficie del agua, eso es todo, escapando brevemente de la zona de resistencia por formación de olas, sin empujar la superficie, deslizándose por encima usando la velocidad como sustentación. Se enseña a los nadadores a no romper la superficie los primeros 15 metros tras impulsarse. Las patadas de delfín bajo el agua son más veloces. Bajo el agua no hay resistencia por oleaje. Y los nadadores de élite permanecen abajo tanto tiempo como lo permiten las reglas. Esos extraños bulbos en la proa que ves en los barcos de carga, los que parecen una nariz de submarino atornillada al frente justo debajo de la línea de flotación. Los ingenieros descubrieron que ese bulbo crea una segunda ola que cancela parcialmente la ola principal de la proa mediante interferencia, reduciendo la resistencia total hasta en un 15%. Eso es cancelación de ruido, lógica de auriculares aplicada a la física oceánica. Cuando un delfín cabalga la proa frente a un barco, no está jugando, está aprovechando un viaje gratis gracias a la presión del barco, surfeando la ola de energía que de otro modo se convertiría en una estela inútil. Cuando intentas correr por agua hasta el pecho en la playa y sientes esa repentina pared de resistencia, lo que sientes es la resistencia por formación de olas. Personalmente, tú eres el barco. La espuma que salpica alrededor de tu cintura es tu estela. Y la energía que pierdes en ella es exactamente la razón por la que sientes que corres en cámara lenta,
El rebote de piedras funciona en parte porque cada rebote es una breve escapada de la zona de arrastre superficial. La piedra se eleva, se reinicia y vuelve a tocar el agua antes de que la ola que creó pueda formarse por completo. Incluso los peces evolucionaron en torno a esto. Un pez de cuerpo flexible se remodela activamente a mitad de brazada para minimizar la ola de proa que genera. Y los animales de cuerpo rígido son mediblemente más lentos nadadores por esta razón. Probablemente estés pensando, bueno, entonces solo ve más profundo y más rápido para siempre, pero aquí está el verdadero dilema que hace que el diseño de submarinos sea tan difícil. La velocidad es ruidosa. A alta velocidad, un submarino genera turbulencia en toda la superficie del casco, vibración a través de cada tubería y ruido de flujo de las bombas que se irradia hacia afuera por el agua. Los hidrófonos, micrófonos submarinos de alta sensibilidad colocados en el fondo del océano y en barcos enemigos pueden detectar ese ruido desde distancias enormes. El submarino más rápido es también el más visible, solo que no para los ojos. Por eso, la mayoría de los submarinos militares navegan a unas 5 o 6 nudos, moviéndose apenas para permanecer invisibles acústicamente. La máxima velocidad es una marcha de emergencia, utilizada solo para huir, pero aquí es donde realmente se pone interesante. Los ingenieros están trabajando en la supercavitación, envolviendo todo el casco en una burbuja continua de gas para que el submarino se desplace a través del aire, incluso estando completamente sumergido. El torpedo ruso Shkval ya demostró el principio, alcanzando supuestamente alrededor de 200 nudos bajo el agua al mantener una burbuja de cavitación alrededor de su cuerpo, aunque las cifras exactas siguen siendo clasificadas y objeto de debate. Mientras tanto, los sistemas de propulsión independiente del aire están permitiendo que submarinos más pequeños y no nucleares operen en silencio sin necesidad de reactores, sacrificando velocidad bruta por un sigilo casi perfecto. El objetivo dejó de ser la velocidad o el silencio. Ahora, el objetivo es encontrar la laguna en la física que permita lograr ambas cosas a la vez. El agua nunca fue el obstáculo. La superficie del agua era el obstáculo. ¿Por qué? Cada estela que has visto alguna vez era energía desperdiciada. La parte que no se convertía en velocidad se deslizaba hacia los lados y se perdía en la nada. Y la próxima vez nos preguntaremos por qué una bala viaja más lejos bajo el agua a corta distancia que en el aire, pero se detiene por completo apenas unos metros después. Y la respuesta te hará replantearte lo que realmente significa la palabra sólido.